Bueno, 6 de la tarde. 6 de la tarde. Hoy Luisana Lopilato no debe estar porque no me llegó el anuncio de Luisana Lopilato avisando de que empieza a transmitir en vivo a las 6 de la tarde. Así que bueno, lo que tengo es mi reloj. Ahí lo tengo para que suene, para que me avise, 6 de la tarde, que arrancamos con un nuevo relato de viaje en este periodo de cuarentena. Y como estamos en cuarentena, hace tiempo que venía reservando el viaje a dónde, al lugar en donde nació este virus que nos tiene puertas para adentro, a la China. Vamos a ir a la China, el lugar donde arrancó esta pandemia, donde arrancó el coronavirus. Hoy me comentaban algunos de los chicos que viajaron conmigo en el mes de octubre del año pasado al safari fotográfico en China, que aparentemente el virus o el coronavirus se habría iniciado en el mes de septiembre y no a mediados de diciembre. O sea que nosotros hubiéramos estado en China o habríamos estado en China cuando esto había arrancado. Aprovecho para saludar por acá a quienes vinieron a los safaris fotográficos que armé en China. Armé dos, uno el año pasado, uno el anteaño, y les quería dedicar entonces el relato de hoy a todos ellos. Ya les había avisado a algunos vía WhatsApp, así que el saludo para todos los que vinieron el año pasado y el anteaño, pero este relato que voy a contarles hoy, donde nos vamos a sumergir hoy, no tiene que ver con estos dos últimos viajes, sino tiene que ver con la primera vez que fui a China, hace ya 20 años. Y en algunos lados habrán visto los que vieron el flyer y los que vieron el anuncio del viaje que yo puse, China, el gran desafío. ¿Y por qué hablé lo del gran desafío? Muchas veces les conté a ustedes que cuando armaba los viajes de mochilero, esos viajes de largo aliento, de mucho tiempo, mi idea era enfrentar desafíos cada vez mayores. China definitivamente fue un gran desafío y hasta ese momento fue el gran desafío. ¿Y por qué? Por la barrera idiomática. En ningún lugar que estuve, tuve tantas dificultades para poder comunicarme como en China. Quienes vinieron a los últimos safaris fotográficos saben lo que es eso. Y la verdad que uno no lo puede creer. ¿Qué no puede creer? Que de repente, hoy en día, cuando armamos los safaris y vamos a hoteles 4 estrellas, 5 estrellas, en esos hoteles, la gente que trabaja en los hoteles no habla en inglés. Es rarísimo, porque son cadenas internacionales muchas veces y prácticamente nadie habla en inglés. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan hablar en otra cosa que en chino. Son 1.300 millones de personas, 1.400 millones de personas, ellos solos se bancan, se aguantan para poder viajar, casi diría que si no tuvieran turismo del exterior, igualmente se manejarían de manera perfecta, son realmente muchos, con mucha capacidad de viaje. Bueno, de hecho, esto que ha sucedido con el virus tiene que ver con eso, con la gente de China viajando a los diferentes lugares. Entonces no necesitan hablar nada más que en chino. Y eso pasa aún hoy, y pasa en las ciudades grandes, en Beijing, en Shanghái. Imagínense esto 20 años atrás. Un lugar en donde no había otra cosa que carteles en mandarín, no había carteles en inglés, de ninguna manera, nada, todavía no había llegado lo que fue un cambio desde lo idiomático y en cuanto a la cartelería, que fue los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Antes de eso, prácticamente no había carteles que no estuvieran en mandarín, salvo en alguna frontera internacional, lo único que vos podías leer era mandarín. Leer, entre comillas, ver esos signos, que para el que no conoce nada es lo mismo que no ver nada. Yo acá conmigo, en este relato, por primera vez, en otros relatos he guardado algunas cosas, pero en este especialmente me traje algunas cosas que tenían que ver con ese viaje. Y una de estas cosas es esta guía, la guía Lonely Planet de China. ¿Y por qué la traje? Porque esta fue la guía que me salvó, o que nos salvaba este viaje, lo hice con Vale, que nos salvaba durante el viaje. Había que estar muy atento, y yo acá lo que tenía eran un montón de palabras, no se llegan a ver ahí, un montón de palabras en mandarín y qué querían decir en inglés. Entonces yo, por ejemplo, cuando iba a un restaurante,
Lo único, comía, ustedes me conocen, los que me conocen saben que yo para comer soy un verdadero desastre y en China soy aún más desastre. Entonces lo mío se limitaba generalmente a noodles, a fideos, a veces con un poco de pollo o alguna cosa por el estilo, freídos, y entonces yo buscaba cómo se escribía. Acá tengo, fíjense, dice noodles with chicken, ¿ok? Bueno, fried noodles with chicken. ¿Cómo se escribía en mandarín? Yo agarraba, lo escribía en mandarín y le pedía a la persona. Porque muchas veces acá tiene la forma de cómo se dice, pero los sonidos en el mandarín son infinitos. Hay 45.000 sonidos, entonces era muy difícil decir exactamente algo que la persona lo llegara a entender. Eso lo vamos a ir viendo a medida que nos vayamos metiendo en el relato. Como les decía, el último jueves, nosotros entramos a China a través de Suifenghe. Eso es en la parte de Manchuria, en lo que viene a ser el extremo noreste de China. Ahí llegamos, el transiberiano, recuerden, nos había dejado en Grodekovo, y de Grodekovo cruzo a Suifenghe. Traje esto de Suifenghe a colación porque en China hoy, donde está prácticamente liberado lo que se llama lockdown, la cuarentena, hay unos pocos lugares en donde aún funciona la cuarentena, y uno de estos lugares es Suifenghe. ¿Por qué? Porque es un paso fronterizo. ¿Desde dónde? Desde Rusia. Entonces están viniendo gente desde Rusia, o fundamentalmente más que rusos, se están volviendo chinos que vuelven desde Rusia e ingresan a través de Suifenghe. Esa gente, que son migrantes o que son gente que regresan, vienen con el coronavirus. Entonces Suifenghe en este momento está cerrado. Bien, ingresamos a Suifenghe. Ya de entrada Suifenghe a uno lo sorprende. Más nos sorprendió en aquel momento. Hoy en día nosotros tenemos en la cabeza lo que es China, la fuerza de China, el poderío económico de China, pero en el año 2000 eso todavía no estaba bien metido en nuestras cabezas. Nosotros sabíamos que China ya no era la China comunista, la China de Mao, pero tampoco uno tenía en claro lo que era China, y China ya por el solo hecho de entrar en Suifenghe te daba idea de lo que era. De un lado de la frontera tenías un pueblo que se llamaba Grodekovo en Rusia, que tenía 5.000, 6.000 habitantes y era un pueblo de calles de tierra, de casas bajas. Del otro lado estaba Suifenghe, una ciudad de 750.000 habitantes, con rascacielos. Llegar a Suifenghe fue algo que nos sorprendió. No esperábamos encontrar eso ahí en la frontera. Ya desde el momento en que llegamos a Suifenghe empezó esto que les decía recién, el desafío de que de tener que tomar un tren, tomar un micro, ir de un lado a otro, ir a un negocio, tratar de comprar algo, tratar de moverse con esta brecha idiomática. ¿Y a qué me refiero con la brecha idiomática? No había nadie, y esto es tal como yo les digo, no había nadie que hablara en inglés. Era imposible encontrar a alguien que hablara en otra cosa que no fuera mandarín. Entonces era muy difícil la comunicación, Era muy difícil manejarse por los carteles porque no había ningún cartel. Aún en Beijing no encontramos carteles en inglés, imagínense en un lugar como Suifenghe. Entonces dependíamos casi en forma exclusiva de esta guía y de lo que tenía que ser manejarse con mucha atención. Todo tenía que ser con mucha atención. De hecho, el primer tren que tomé fue desde Suifenghe a Harbin. Harbin es la ciudad más importante de la zona de la Manchuria. Tomar ese tren ya fue realmente muy difícil. Recuerdo que lo que hice fue encontrar cómo se escribía Harbin en mandarín, llegar a la estación y en la estación buscar los símbolos que decían Harbin. Yo les voy a mostrar esto ahora y después lo vamos a comentar. Este no es el ticket de Suifenghe a Harbin, que fue el primer viaje en tren, es uno posterior. Pero fíjense, si ustedes ven acá, tenía de este lado lo que viene a ser el nombre de la ciudad, desde donde salía una flechita y el nombre de la ciudad a la que iba. Yo llegaba, me encontraba con ese
esas estaciones, que generalmente eran estaciones muy, muy grandes, había un cartel arriba, tenían carteles electrónicos, y tenía que buscar en ese cartel donde estaba esa palabra, esos símbolos en mandarín que decían Harbin en este caso. Yo los había encontrado ¿en dónde? En la Lonely Planet. En la Lonely Planet había visto cómo se escribe Harbin, los buscaba y una vez que los encontraba, me fijaba cuál era el horario, porque por suerte, los números son los números arábigos, son los números como los nuestros. Entonces podía saber cuál era el horario en el que iba a salir el tren. A partir de eso, escribiendo eso y escribiendo el horario, me acercaba a la boletería. Acercarme a la boletería era una aventura total. Los chinos no hacen, o por lo menos hasta ese momento, y aún hoy, porque sigue pasando eso cuando uno va viajando en los safaris fotográficos, no hacen colas. Todo es en forma caótica, todos se van acercando y en las ventanillas de las estaciones de tren era así, la gente se agolpaba contra las ventanillas. Entonces ese era el primer problema, tratar de llegar a la ventanilla. Una vez que llegabas a la ventanilla, le tenías que decir a la persona que te atendía, con 450.000 personas atrás empujándote, le tenías que decir que necesitabas 2 boletos a Harbin, o 2 boletos a Beijing, o a donde fuera. Vos tenías que pronunciar Harbin, y cuando vos decías Harbin, podía ser Harbin, no, en fin, porque todo tiene una entonación extraña. Tenías que tratar de que la otra persona te entendiera, y tenías que haber escrito en un papel los símbolos tal como eran. Fíjense que no es nada fácil, los símbolos que tienen que ver, por lo menos para nosotros, no son nada fáciles los símbolos en mandarín. Eso tenía que escribir. Una vez que estaba esa situación, la persona me extendía este ticket y yo tenía que chequear que efectivamente el ticket era un ticket que me estaba llevando al lugar que correspondía. Y después de eso tenía que chequear el horario, todas esas cosas. Hasta ahí bien. Cuando uno iba a tomar el tren, llegaba el horario del tren. A diferencia de lo que pasa en otros lugares, ¿cómo es en otros lugares? Llegás con tiempo, podés entrar a un determinado lugar a esperar y cuando viene el tren, te subís al tren. Bien, esto no era exactamente así en China. La primera experiencia, que fue esa primera experiencia en Suifenje, era la siguiente. Nosotros llegamos. Hay un lugar en donde empiezan los andenes, hay unas rejas, uno no puede acceder a los andenes. A través de los números, que sí son arábigos, sabíamos en qué andén, qué número de andén iba a salir el tren. No teníamos que pifiarle en eso, por eso había que estar muy, muy, muy atento. Nunca en ningún viaje que hice por ningún lugar del mundo tuve que estar tan atento como lo tenía que estar en China. Llegaba a ese lugar y ahí, frente a esa reja, estaba agolpada un montón de gente, 500, 1000 personas, lo que fuera. Todos contra la reja. Llegaba el tren 5 minutos antes, y no exagero, 5 minutos antes de la hora de partida del tren, el tren llegaba ahí. Se abrían las rejas y todos se mandaban en masa al andén para subir al tren. Dentro de esos 5 minutos, no tenías más opción. Una vez que eso pasaba, ¿qué tenía que buscar o qué teníamos que buscar? El número del coche y el número de asiento. Era una cosa, era demencial realmente. Me agarro la cabeza de pensar en eso. Teníamos que entrar en ese maremoto de gente y llegar a lo que ahí decía el número de coche y el número de asiento. Era eso todo en 5 minutos, con toda la gente llegando. Los trenes tenían 4 categorías. La mayoría eran 3 categorías, pero había 4 para los trenes más largos. Hard seat, soft seat, hard bed y soft bed. ¿Qué es esto? Bueno, bed, cama, obviamente. Son los que van en unos camarotes donde tenés camas duras, que vienen a ser como esta mesa que tengo acá, camas blandas con un colchón, y lo mismo para lo que tenían que ver con los traslados en asientos. Soft seat, asientos que eran más mullidos, y hard seat, los que eran duros. Bien. El tema con los hard seat, y aún con los soft seat, pero fundamentalmente con los hard seat, era que un solo respaldo servía para 2 personas. ¿Qué quiere decir esto? El respaldo estaba absolutamente en 90 grados. Es decir, quien estaba sentado ahí no se podía apoyar para ningún lado.
Ustedes imagínense estar viajando un ratito con un respaldo absolutamente vertical. Bueno, esto era así durante horas y horas. Los viajes en China son realmente muy largos, las distancias son muy largas. Entonces, cuando uno pasaba ahí la noche, lástima que yo hoy me puse a buscar algún día, cuando termine las cuarentenas, les prometo mostrar acá algunas de estas imágenes que voy comentando. Me hubiera encantado, no tengo esas fotos acá, le estaba preguntando a Vale, quería ver si ella tenía alguna de estas fotos, no la tenía. Yo hay una foto que saqué en uno de esos viajes, en la noche, en Harsit, con la gente directamente como si estuviera en una tortura total, o sea, dormir en la noche cuando uno ya estaba cansado, con 10 horas, 15 horas, 20 horas en un tren, hemos llegado a hacer más de 30 horas en un tren ahí en viajes en China, dormir era una tortura absoluta. Entonces tengo una foto en donde la gente está casi como si fueran contorsionistas, tirados en el suelo, apoyados de formas rarísimas en los asientos, porque sinceramente era una tortura el tener que estar ahí. Bien, llegábamos, tomábamos el tren y después, una vez que llegábamos al destino, eso era toda una aventura. Y ahora les voy a contar por qué. Primero fuimos a Harbin. Harbin es una ciudad grande, realmente muy grande, es la ciudad más importante que tiene la zona de la Manchuria, o la región de la Manchuria en China. Es una ciudad que es muy célebre porque por lo que tiene que ver con sus esculturas de hielo en la parte más fría del invierno. Ahí el invierno es realmente muy frío, son lugares muy continentales y entonces hace realmente muchísimo frío en el invierno, muchísimo frío, les estamos hablando de 25, 30 grados bajo ceros. Ahí lo que hay es un gran festival de esculturas de hielo, son unas esculturas de hielo espectaculares. Quien vio, por ejemplo, alguna vez la película Edward Manos de Tijera, Edward cuando viene el personaje de Edward y empieza a hacer esas esculturas de hielo maravillosas, de hecho termina con una escultura de hielo que se ve en el final de la película. Bueno, ese tipo de esculturas de hielo son las que se ven en los festivales de Harbin, algo increíble. Desde Harbin tomamos un tren y fuimos a Beijing, con toda esta misma historia, con la necesidad de ver si lo que estábamos tomando era correcto o no era correcto, con lo increíble que fue que nunca tomamos un tren incorrecto, siempre tomamos lo que uno correspondía, y eso tiene que ver con estar muy atento. Había que estar muy atento, insisto, esto del desafío. Cuando tomamos ese tren a Beijing, llegamos a Beijing, y cuando llegamos a Beijing pasa lo que pasaba en todas las estaciones cuando uno llegaba. Uno bajaba y llegaba un montón de gente. ¿Un montón de gente a qué llegaba? A tratar de venderte el alojamiento. Nosotros viajamos exclusivamente con chinos. Nunca en ningún viaje que hicimos por China, en ninguno de los trenes que tomamos, compartimos algo con alguien que no fuera un chino. Eran todos chinos, absolutamente chinos. En ningún momento, en ningún tren, nos encontramos con ningún occidental. En ningún momento, en ninguna estación, vimos ningún occidental tratando de sacar un boleto. Eso era viajar en China en ese momento. Entonces, nosotros llegamos a Beijing y cuando llegamos a Beijing viene toda esta gente a tratar de vender a todos los chinos que están bajando el alojamiento. Hay gente que viene y de repente viene y busca un hotel para alojarse en Beijing, de toda esa gente que está viniendo. Bueno, en Beijing vienen un grupo de gente y así al tuntún, esto era absolutamente aleatorio. ¿A quién elegimos? A ese, y ahí íbamos, ¿ok? No, las personas todo hacían lo mismo, tenían una foto del lugar que estaban ofreciendo y hablaban en chino, vaya a saber uno lo que estaban diciendo, me imagino, este hotel es muy lindo, quédense acá, bueno. Entonces, lo nuestro era confiar, listo, ok, vamos ahí. Preguntábamos, lo que hacíamos era, yo le preguntaba, le escribía el simbolito de yuan, cuánto salía, y entonces ella lo decía, yo le pedía que lo escribiera y escribía 10 yuan. Entonces me acuerdo que en ese hotel al que íbamos, nuestra habitación ahí podía salir 10 yuan. Dijimos que sí y nos subimos a una combi. Vamos con la combi, bien. Arrancamos con la combi, no sabíamos ni a dónde íbamos, estábamos en la combi, todos mirándonos. Imagínense lo que eran estas situaciones.
De repente había alguien que no era chino ahí, en un momento en donde no era común viajar solo a China, y entonces toda la gente te miraba a vos, y todos estaban atentos a ver qué hacían estos dos tipos que están viajando acá con esas mochilas. Bien, empieza a andar, empieza la combi, y de repente llegamos a un lugar, después de, ponerle, 20 minutos, 30 minutos, llegamos muy temprano, era temprano, no había mucho tránsito. En esa época las ciudades chinas, algo que no hay ya tanto, estaban repletas de bicicletas. Había muchas más bicicletas que autos, repletas de bicicletas, aún Beijing. Hoy ya no es así. Bien, llegamos al hotel, y cuando llegamos al hotel nos bajamos sin saber dónde estábamos. Nos indican cuál es nuestra habitación, porque la persona que viene con nosotros lleva a los que se van a alojar. Entonces ella arregla, bueno, tal, nosotros vamos a una habitación que quedaba, me parece que era en un primer piso, segundo piso. Pagamos lo que corresponde, nosotros nos íbamos a quedar 5 días. Interesante esto de los días, le voy a mostrar algo. La forma de, vos lo podías escribir los días, obviamente, 5 es 5, 4 es 4, 3 es 3, y así son las cosas. Pero si vos lo hacías con las manos, no necesariamente era así. Fíjense, acá están los dibujos. 1, 2, 3, 4 y 5, eso es como serían nosotros. Fíjense cómo se hace 6, 7, 8, 9 y 10. El 10 es esa cruz. Entonces, si uno de repente hacía... Eso era para hacerlo todo con una mano. Si uno de repente hacía así, eso no era 7. Eso no era 7. 7 era, si me fijo acá, 7 era esto. Eso quiere decir 7. Es decir, todas las cosas eran con una mano. Por lo tanto, más que hacerlo con las manos, uno escribía. Escribimos cuántos días nos quedábamos. Eso se entendió. Nos cobraron los 50 yuanes. Cuando bajamos, vamos a lo que es la recepción del hotel. Todos hoteles absolutamente chinos, todos hoteles en donde solamente había chinos, ningún hotel de cadena, todos hoteles para chinos. Bien, vamos ahí, vamos a la recepción. Atrás de la recepción había un gran mapa, que suponíamos que era de Beijing, ese mapa. Me acuerdo, fue una situación absolutamente grotesca. Yo tratando de preguntarle a la chica que estaba en la recepción dónde estábamos, en qué lugar de Beijing estábamos. De hecho, fui atrás de ella, donde estaba ese mapa, que estaba atrás del escritorio, y empecé a marcar en el mapa para que ella entendiera dónde estábamos. Ella se reía, como en esas publicidades en donde aparece la chica que te atiende en el supermercado y vos le decís algo y se ríe y entonces nadie entiende nada. Eso era lo que pasaba en ese momento. Ella no entendía nada, yo no entendía nada, ella no sabía lo que yo le estaba preguntando, yo no entendía lo que ella me estaba contestando, y eso es lo que pasa en China. Eso es lo que pasa en China, y cuando hablo de brecha idiomática. Es lo que yo le decía, por ejemplo, a los chicos cuando viajamos el año pasado y el anteaño. Uno cree que de repente pregunta algo y que el otro está entendiendo medianamente lo que yo estoy diciendo, porque de repente le digo, nada, ¿qué color de ojos tengo? Y andás a ver si él entiende qué color de ojos tengo, o está diciendo... ¿Ves algo o tenés anteojos? Vaya a saber uno lo que entiende la otra persona. Lo cierto es que la otra persona te contesta de acuerdo a lo que entendió. Y entonces esa respuesta que viene a vos es una respuesta diferente a lo que vos preguntaste. Cuando yo interpreto algo en función de lo que el otro me contestó, pero que no es lo que me está contestando lo que yo pregunté, ya vuelvo a preguntar otra cosa, y entonces ya a la segunda pregunta uno me está hablando de Uruguay y el otro me está hablando de Jordania. Por lo tanto, estás en una conversación absolutamente imposible, donde los gestos, donde las señas difícilmente son entendibles. Eso era China y eso era el desafío. Entonces, ¿qué pasó acá? Nosotros no pudimos saber dónde estábamos. Así como les digo, nunca en los 5 días pudimos saber cómo se llamaba el hotel y exactamente en dónde estábamos. Solamente nos manejamos con esto, y esto fue increíble encontrarlo. Cuando estuvimos en Buenos Aires, sacamos la visa en China y conseguimos por suerte un mapa de Beijing. Ese mapa de Beijing tenía... No se llega a ver acá, lamentablemente, tenía los nombres en mandarín y algunos nombres en inglés. ¿Cómo nos manejamos nosotros? No nos quedó otra que salir del hotel
Y acá en este mapa, si se llega a ver, fíjense, eso que está ahí es Tiananmen. Y en algunos lugares, no se llega a ver, hay algunos templitos, algunos dibujos de templos o edificios. Nosotros salimos y aunque no lo puedan creer, empezamos a caminar. ¿Y a qué nos llevó a caminar? La idea era, nosotros caminemos para donde sea. No sabíamos si estábamos en el norte, en el sur, de una ciudad que tiene 24 millones de habitantes hoy en día, 24 millones de habitantes. Quienes fueron conmigo saben que es realmente muy grande, que hay círculos, es una ciudad concéntrica y hay diferentes círculos, hay 7, 8 círculos en lo que tiene que ver con la parte urbana a medida que te vas alejando del centro. El centro es justamente donde está Tiananmen, esa es la parte histórica de China. Nosotros no sabíamos si estábamos lejos, cerca, nosotros queríamos ir a Tiananmen, preguntábamos Tiananmen y no nos entendían absolutamente dónde era. Entonces nosotros salimos, empezamos a caminar sin rumbo, elegimos una dirección y cuando fuimos de repente apareció el primer templo y encontramos un templo y empezamos a buscar dentro de este mapa algún dibujo que se pareciera a ese templo. Así pasó uno, pasaron 2 templos, hasta que encontramos dónde estábamos. Una vez que encontramos dónde estábamos, empezamos a caminar con una dirección, manejando dónde estaba el primer templo que habíamos visto y dónde estaba el segundo templo. A partir de eso nos orientamos si teníamos que caminar hacia el norte, hacia el sur, empezamos a caminar e increíblemente, después de, habrán sido 2 horas y media, llegamos a Tiananmen. Tuvimos que acordarnos cómo era llegar a Tiananmen y cómo era volver, siempre por el mismo camino, siempre por el mismo camino. A partir de ahí, si buscábamos algún templo, si queríamos ir al Templo del Cielo, que es uno de los lugares para visitar dentro de China, y con los chicos que hemos ido en los safaris fotográficos, hemos ido y es un lugar magnífico para ir. Si buscábamos, veíamos cómo nos teníamos que desviar para ir ahí, pero lo cierto es que siempre en esos 5 días tratamos de hacer un camino siempre similar, porque no supimos nunca el nombre del hotel, no encontrábamos nadie para poder explicarnos y que nos dijera nada, no encontramos, creo que en Beijing encontramos, me parece que fue una chica que hablaba algo en inglés estando en Tiananmen, que se acercó a nosotros con ganas de practicar su inglés, por decir alguna forma. Nos veía a nosotros, pero insisto, en ese momento no se veía nadie. De hecho, entrando a Tiananmen, prácticamente no había nadie que no fuera chino. Hoy en día es un mar de gente, y por supuesto que es un mar de gente en donde la mayoría son chinos, pero también hay algunos extranjeros dando vuelta. Extranjeros digo, no chinos, o sea, no asiáticos, occidentales. En ese momento era casi imposible ver a alguien que no fuera asiático, que no fuera chino. Fuimos a Tiananmen, volvemos, y ahí tuve una de las grandes frustraciones mías de los viajes. ¿Y qué fue? A ver, yo en los viajes siempre trato, en estos viajes de mochilero, de ir a los lugares importantes, a los lugares que quiero conocer con transporte público. Ya les comenté alguna vez y alguna vez voy a extenderme un poco más, el tema de ir a las pirámides en un colectivo que parecía ir con el 184, ese tipo de cosas. En China, en la Lonely Planet, acá, decía que había un colectivo o un bus, como fuera, que te llevaba a Badaling. La Gran Muralla está a corta o relativamente corta distancia de lo que es Beijing. Y hay 3 puntos a los cuales se puede ir en la Gran Muralla. El más conocido, el más popular, es uno que se llama Badaling. Después está Mutianyu, que es donde vamos cuando armamos los safaris fotográficos, vamos a Mutianyu. Y el otro lugar se llama Simatai. Hay 3 puntos para ir a la Gran Muralla. La idea era ir a Badaling porque sabíamos que había un bus, un micro, un transporte público que iba hasta Badaling. Ese transporte público estaba en algún lado alrededor de Tiananmen. Había un mapa de estos que estaban en Lonely Planet, pero son mapas muy básicos, que indicaba dónde estaba esa parada. Nunca pudimos encontrar la parada, nunca pudimos encontrar nadie que nos dijera cuál era la parada, nunca pudimos hacerle entender a alguien la palabra Badaling, y cuando le escribíamos nos trataba de contestar algo y nos escribía algo en mandarín y no entendíamos nada, obviamente. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que se hace habitualmente cuando uno está en estos lugares y necesita tener algún contacto con algo que sea un western.
en la Lonely Planet hay una serie de hoteles que van apareciendo, hoteles, alojamientos básicos. Si uno va al primer alojamiento que recomienda la Lonely Planet, generalmente son alojamientos budget, son alojamientos básicos, son alojamientos baratos. Vos sabés que si vas a ir ahí, bueno, si uno va ahí, va a encontrar western seguro, va a encontrar un montón de viajeros seguro. Ese lugar tenía una dirección, nosotros teníamos el mapa y entonces encontramos en el mapa, porque en el mapa, les recuerdo, había nombres que estaban en mandarín y algunos en inglés, logramos ir hasta, después de una caminata muy, muy larga, porque lo tuvimos que hacer caminando, no se podía hacer de otra forma que caminando. Uno tomaba, si suponete, querías tomar un taxi y no había forma de explicarle al taxista a dónde querías ir exactamente, más aún en este tipo de mapas, porque era todo muy complicado aún para ellos. Bueno, quienes han tomado taxis y vinieron conmigo saben que aún hoy es complicado manejarse con un taxi, no tanto con el subte más o menos uno se puede manejar mejor. Lo cierto es que llegamos a este lugar, a este alojamiento, y en este alojamiento tenían armado una salida para ir a Simatai. Simatai es la parte, lo que se llama la parte salvaje de la Gran Muralla. Es donde la Gran Muralla, de los lugares que se visitan, está más en ruinas. Y tiene subidas muy altas quiere decir desniveles. Nosotros cuando vamos a Mutianyu, estuvimos el año pasado y el anteaño, Mutianyu tiene subidas realmente muy empinadas, de repente tienen subidas que son en 40 grados, 45 grados, casi hay que trepar. En Simatai aún más llegan a tener 60 grados de desnivel. Cuando fuimos a Simatai, aquí está, esto era Simatai. Simatai fue muy especial, ¿por qué? Porque era una de las pocas entradas que uno sacaba en donde tenía un nombre en inglés. Decía Great Wall acá at Simatai. Fíjense que lo normal era esto, y esto es la ciudad prohibida. Todo. Hoy en día las entradas no son así. Todo, obviamente, en mandarín de un lado a otro. Y sabías que era la ciudad prohibida, ¿por qué? Por esto que tienen los chinos. Vos tenías ese dibujito y ese dibujito te permitía saber dónde estabas. Lo cierto es que, bueno, fuimos a Simatai, estuvimos en Simatai, volvimos luego de Simatai y ahí fue que empezamos a aflojarnos un poco más. ¿Por qué? Porque habíamos logrado ir y porque ya en ese momento nos sentíamos con mayor confianza. Uno cuando hace este tipo de viajes, lo que va logrando es mayor confianza en uno mismo a medida que va pasando el tiempo. Los desafíos y pasar los desafíos hacen que uno se siente más seguro de lo que va haciendo. Y inclusive empezás a armar diferentes cosas, distintas a las que tenías pensado. Nosotros de Beijing me acuerdo que fuimos a Xi'an para ver el tema de los guerreros de terracota, y estando en Xi'an nosotros comprábamos postales para tener de los lugares, más allá de las fotos que pudiéramos hacer. Llevaba, el otro día lo traje, todavía eran viajes en donde llevaba esta cámara, esta cámara que era mi vieja Olympus, y nosotros, estando en Xi'an, nos enteramos que había un lugar que hoy lo incluyo en los safaris fotográficos, y fue un lugar muy especial que se llamaba Chengdu. En Chengdu había un centro de cría de osos panda, un enorme centro de cría de osos pandas, y ahí fuimos hasta Chengdu. Y la idea de ir a Chengdu no solamente era por los osos panda, sino porque era el lugar adecuado, ¿para qué? Para conseguir el permiso, un permiso administrativo, que después te permitiera ir a Tíbet. En aquel momento, hoy en día es lo mismo, necesitas un permiso. A diferencia de lo que pasa hoy, que es que si vos vas, tenés que informar dónde vas a ir, y si tenés armado algo para Tíbet, obviamente tenés que haber sacado el permiso antes. En aquel momento ya no era tan así, por lo tanto en Chengdu y en Xi'an eran dos lugares donde uno podía tramitar el permiso, y desde Xi'an y desde Chengdu salía un avión que terminaba yendo a Lhasa. Nosotros fuimos a Chengdu para eso, y aparte para ver a los pandas, que era una cosa que nosotros no teníamos pensado hacer. Llegamos para ver a los pandas y fue realmente una cosa magnífica. Ya en aquel momento estaba muy bien armado, no es lo que es hoy es
Disney directamente. Y cuando hablo de Disney, nunca es que me estoy refiriendo en forma peyorativa ni nada. Yo me refiero a algo que está muy bien armado, donde hay un montón de chicos, donde hay un montón de gente grande, donde hay un mar de gente, como en la mayoría de los lugares en China, y está muy bien armado. Pero es increíble la diferencia con lo que era ese centro de cría de pandas hace 20 años a lo que es hoy. Hoy es realmente enorme, y lo que ha crecido desde lo que tiene que ver con merchandising y todo. Pero lo cierto es que si uno va a algún lugar a ver pandas gigantes, ese lugar sin lugar a dudas es Chengdu. Después de Chengdu es que fuimos al Tíbet. Yo les quería mostrar, en realidad la idea de hoy hubiera sido poder encontrar esas fotos que yo tengo y lamentablemente no guardo hoy, pero sí encontré dentro de lo que es el libro en latidos. Encontré algunas fotos de aquel viaje en China, porque hay un capítulo dedicado justamente a China, y quería mostrar esto. Quienes han venido, esto obviamente tiene que ver con, esto es la ciudad prohibida. Hoy en día, cuando nosotros en los safaris fotográficos vamos a la ciudad prohibida, tratamos de llegar a la primera hora del día. Eso es esencial, porque para poder encontrar la menor cantidad de gente posible. Es muy difícil estar en un lugar sin gente en China. Yo diría que es muy difícil, es imposible. Por eso hay que tratar de llegar a la primera hora en los lugares. Nosotros cuando llegamos a la ciudad prohibida, la forma de encontrarnos con la ciudad prohibida sin gente o con muy poca gente para poder hacer fotos panorámicas, es llegar temprano, y lo que haces es salir rápidamente hacia adelante. ¿Por qué? La ciudad prohibida lo que tiene es diferentes patios que se van sucediendo unos tras otro. La gente va caminando primero por el primer patio, segundo, tercero, cuarto. Si uno llega muy temprano a la ciudad prohibida, si uno logra entrar cuando recién está entrando la gente y recién abrieron las puertas, y uno camina rápidamente hacia el último de los patios y empieza a hacer los patios al revés, desde atrás hacia adelante, se va a encontrar que todos esos patios están vacíos o prácticamente vacíos. Esa es la forma de poder hacer fotos con muy poca gente. Y esto vendría a ser casi un tip de si uno va. Lo mismo nos ha pasado de alguna forma cuando fuimos a la Gran Muralla, a Mutianyu. Llegamos muy temprano en la mañana, muy temprano, y fuimos los primeros en estar ahí. Por eso, de repente algunos se sorprenden y ver esas fotos de la Gran Muralla absolutamente vacío. Y eso tiene que ver con los horarios. Sin embargo, cuando yo fui a la ciudad prohibida en China la primera vez, no fui tan temprano y no era necesario, porque aún en el medio del día o más en la tarde, que obviamente la luz es mejor más en la tarde que en el mediodía, pero aún en esos horarios había poca gente o no había la gente que hay ahora. Y fíjense lo que era esto, fíjense lo que es, esto es casi imposible de encontrar más allá de la primerísima hora y después de que uno entró, y si es de los primeros que uno camina por ahí. Esto es un lugar en donde no había nadie. Hoy es imposible esto ahí y en muchos lados, pero fundamentalmente en China es muy difícil, salvo que uno haga esto que les acabo de comentar. Y siempre hay que tratar de hacerlo, o si no es a través de alguna forma en la cual está pensado para la fotografía o está pensado especialmente para poder conocer un lugar y conocerlo en su verdadera dimensión, no hacerlo en un tour normal, porque si uno lo hace en un tour normal, se llega a la ciudad prohibida al mediodía, a la tarde, se hace todo en 45 minutos y tenés parva de gente, enorme cantidad de gente. Y la gente en China es complicado porque no te deja moverte, y obviamente tratar de sacar una foto ahí es muy difícil, más allá de que la ciudad prohibida permite hacia los costados tener patios laterales en donde hay poca gente. Esto que les comentaba, esto era una cosa muy habitual que hoy se ve un poco menos. La gente jugando al Go en las calles. Antes era muy habitual eso. Y fíjense, la bicicleta, porque había un montón de bicicletas. Esto que está acá era una escena habitual en cualquier lugar de China cuando yo fui por primera vez. Enorme cantidad de bicicletas. Esto es en Chengdu, en la ciudad de Chengdu. Enorme cantidad de bicicletas, y había personas que paraban el tránsito. Esa persona que está ahí con la bandera roja, la bandera roja comunista de China, estaba manejando el tránsito. Fíjense lo que es esto. Hoy ni siquiera habiendo entrado, esa foto que está ahí abajo, que tiene que ver con uno de los canales del
de la ciudad prohibida, hoy ni siquiera entrando temprano uno puede encontrar eso sin gente. ¿Por qué? Porque esos canales están en el primer patio, por lo tanto rápidamente se llenan de gente. Si estuvieran en alguno de los patios traseros, de repente existiría esa posibilidad de ir corriendo o caminando rápido para llegar y verlos con esa primera hora del día y poder. Pero como estos canales están casi en la entrada, es muy difícil encontrarlos así. Entonces, esas son cosas que antes se podían conseguir. Hoy en día hay que ser muy preciso para poder llegar. Esto se veía antes también mucho y hoy mucho menos. La gente con sus barriletes, fíjense. Esto es frente a la plaza en Tiananmen, en la plaza de Tiananmen, que es una enorme explanada, frente a lo que es la entrada de la ciudad prohibida. Ahí está esa enorme foto, ese enorme retrato de Mao, que se puso ahí obviamente cuando ya Mao murió. Está desde ese momento, aunque el otro día leía que en un momento, creo que fue en el año 93, 94, hubo unos estudiantes que dañaron el retrato y entonces lo tuvieron que sacar. ¿Saben de dónde eran esos estudiantes? Miren lo que son las paradojas, eran de Wuhan, justamente. Y por último, unas fotos que tienen que ver con la Gran Muralla, porque hice también un capítulo para la Gran Muralla en Latidos, y este lugar, esto era Simatai. Fíjense lo que es esas trepadas, eran unas enormes escalinatas en donde en muchos lugares estaba absolutamente derruido y era muy difícil acceder, era muy difícil ir subiendo hasta esos lugares. Bueno, esto es lo que tuvo que ver con China. Estaba pensando primero en mostrarle fotos. Prometo que cuando termine la cuarentena voy a encontrar varias de estas fotos para compartir con ustedes. No son las mejores fotos, pero sí son fotos que llevo realmente en el corazón porque son fotos de viajes muy, muy especiales. Ahora en los últimos viajes que hicimos en China hemos sacado todos los que fuimos realmente muy buenas fotos y esas fotos sí las tengo subidas al sitio mío web, que es el de Chino Albertoni. Estoy aprovechando la cuarentena justamente para editar y para ir subiendo fotos ahí. Hoy me fijaba y ya la idea es haber subido, voy a estar terminando de subir unas 35 galerías. Ya las de China están. Son mucho mejores fotos que las que saqué en aquella oportunidad, sin lugar a dudas. Muchísimo mejores fotos, pero aquellas fotos de aquel viaje son fotos que uno lleva en el corazón de una manera especial porque generan unos recuerdos muy especiales, más allá de lo que tiene que ver con la belleza estética de la imagen. Así que en algún momento cuando termine la cuarentena voy a traer alguna de estas fotos, es una promesa, y también les voy adelantando qué es lo que vamos a ver o vamos a ir, a dónde vamos a viajar en el próximo día martes. Va a ser un viaje bastante extraño. No es un lugar turístico al que vamos a ir, para nada, pero vamos a ir a un lugar que fue en sí mismo una aventura. No queda lejos de la Argentina para nada, y esto tiene que ver con el Chaco paraguayo. Y en el Chaco paraguayo vamos a ir a una colonia menonita. Esto de alguna forma nos va a permitir engancharnos ¿con qué? Con la gran colonia menonita que hay en la Argentina, que esto es en La Pampa, cerca de Guatraché. Vamos a hablar un poco de los menonitas, vamos a ver algunas fotos de menonitas, pero fundamentalmente vamos a arrancar con ese viaje, que fue un viaje, adelanto, muy especial en cuanto a qué, a la dureza de cosas que pasaron. Tener que dormir durante 2, casi 3 noches en una garita, en un lugar minúsculo, al lado de la ruta, esperando que alguien hacer dedo para agarrar una ruta que me llevara hacia la Transchaco, tener que esperar durante 3 días, imagínense, la poca gente que agarraba por esa ruta hacia la Transchaco, y hasta que finalmente pude subirme a una camioneta ahí para allá. Eso va a ser el próximo martes. Y más allá, después del martes, para el viernes y sábado próximo, voy adelantándoles, esto sabía que en algún momento lo tenía que hacer, y va a ser el único relato que voy a hacer en 2 partes. El que tiene que ver con el Sai Baba, lo más mágico que me haya pasado alguna vez en un viaje. Viernes y sábado próximo. El martes nos vamos a la Transchaco. Bueno, gracias a todos como siempre por estar y nos vemos el próximo martes en día número 893 de la cuarentena. Chau, chau.